estudiantes, comunidad del Laboratorio de Innovación Educativa del ILSE, sean todos bienvenidos a nuestra tradicional conferencia del primer lunes de mayo, que en este caso no es el primero porque no fue día hábil, pero es el primer lunes hábil del mes de mayo. Y estamos aquí con Sandra Álvarez Hernández. Ella estudió la licenciatura en Letras Clásicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta misma institución hizo la maestría en Historia del Arte y actualmente está estudiando el doctorado en Literatura Comparada. Ella ha sido una maestra muy inquieta, está dando docencia en la Escuela Superior de Música y también ha sido diseñadora de material interactivo, tanto para niños como para jóvenes. Y le hemos pedido, de favor, conociendo que su práctica docente se ha enriquecido con el uso de redes sociales y de distintos software, que comparta con nosotros su experiencia en cuanto al uso de Pinterest como herramienta para el aprendizaje. Ella ya nos va a comentar cómo junto con sus estudiantes vienen utilizando esta plataforma que seguramente ustedes conocerán, pero a lo mejor pocas veces hemos reflexionado sobre cómo llevarla al aula para fomentar, para propiciar, para motivar mejores aprendizajes en los estudiantes. Le agradecemos a Sandra que esté aquí presente y pues tienes la palabra, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Y voy a comenzar rápido para que no perdamos mucho tiempo. La idea un poco es sí hablar cómo Pinterest puede integrarse al uso dentro del aula, pero primero quisiera que estemos todos claros en qué es Pinterest. Tal vez hay quien no la ha utilizado y no sabe cómo funciona. Pinterest es básicamente un software, nació como una idea en marzo del 2010 y la idea original era hacer un catálogo global de ideas. Este catálogo global de ideas surge de esta inquietud de sus creadores de muchas veces estamos navegando en internet, vemos artículos de opinión, vemos recetas de cocina, consejos sobre cómo hacer ejercicio, hay muchísima información en la red y no siempre tenemos el tiempo de en ese momento sentarnos a leer con detalle y con atención aquello que nos interesa. O a veces ya lo leímos y después queremos regresar a esa nota acerca de algo que nos interesó y ya está perdido en este mundo gigante del internet. La idea de Pinterest es que tú siempre puedes ir guardando esas ideas que encuentras repartidas por la red y después puedes volver a ellas. Algo interesante es que todas estas ideas se guardan a partir de marcadores visuales, a partir de pines, por eso se llama Pinterest. Esta que estamos viendo aquí es básicamente la página de ayuda, como pueden ver, de Pinterest, donde nos explican un poco cómo hacemos pins y cómo funcionan estos pins. Un pin es un marcador visual, aquí dice, que se recopilan en tableros. Ahora hablaremos de los tableros. Los pines se pueden guardar directamente desde Pinterest, porque cuando yo creo un perfil de Pinterest, me va a dar a elegir enseguida el software qué es aquello que me interesa. Puede ser deportes, puede ser música, puede ser cine, arte, manualidades. Tú eliges una serie de intereses que tienes y más tarde la página con un algoritmo va a sugerirte todo el tiempo temas y pines que puedan interesarte. Ahora, si no navegas en Pinterest, la segunda opción es guardar los pines desde un sitio web. Esto es básicamente lo que ya había comentado, estar navegando en la red, encontrar una noticia y guardarla en Pinterest para después poder volver a ella. Estos pines se acomodan en tableros. Los tableros son como tal los conjuntos de pines que los usuarios personalmente acomodan o agrupan. Eso quiere decir que yo puedo tener un tablero que se llame 2017 primavera y ahí solamente van a ver aquellas cosas que me resultaron relevantes en aquel momento. Y dependiendo de qué tan ecléctica es mi personalidad o qué tan homogéneos son mis gustos, va a haber cosas que tal vez a nadie más se le había ocurrido que iban juntas, pero a ese usuario en particular sí.
porque está haciendo un proyecto que tiene que ver con dos cosas que de ninguna otra manera se hubieran vinculado. Voy a poner un ejemplo muy claro. Bueno, primero vamos a ver, esta sería como la página de inicio de Pinterest. Esta es mi página de inicio. La página de inicio de cada usuario va a ser diferente dependiendo de los temas que eligió seguir. A mí, por ejemplo, como pueden ver, me gusta el arte moderno, entonces tenemos aquí a Marcel Duchamp, la arqueología clásica, y aparecen varias fotos de Pompeya, algo de arte medieval. Esos son mis intereses y yo cada vez que le dé abrir a la página se va a refrescar esta información y siempre va a aparecer diferentes pines, no se van a repetir. Y puedo ir también a mi perfil. Mi perfil está aquí arriba donde aparece este hombrecito de usuario y en mi perfil aparece mi nombre, mi información personal, mi imagen personal, que en este caso yo elegí un patrón, pero podría ser una foto de mí, y los tableros que yo he hecho. Ya no es esa información aleatoria que salió en la página de inicio, sino como tal la información que yo he ido agrupando. Yo la he ido agrupando con una intención muy particular de la que vamos a hablar más adelante. Para ponerles un ejemplo más claro, por ejemplo, yo utilizo mucho la página del Museo Metropolitano de Nueva York para hacer mis clases. Tienen imágenes, notas, fotografías de muy buena calidad. Yo puedo subir las imágenes directo desde la página del Met a mi Pinterest con esta aplicación. Todas las páginas tienen este botoncito de compartir, que seguramente que ya todos lo conocemos. Sale el icono de Facebook, el icono de Twitter y el tercero es el de Pinterest. Si yo le pico a Pinterest, me va a llevar de inmediato a esta especie de tablero en la que aparecen todas estas imágenes, que son los marcadores visuales de las notas, y cuando eliges alguna de esas imágenes, en este caso aquí elegí esta pequeña escultura de Degas, te da la opción de pinearla, quiere decir subirla a tu tablero, y Pinterest te da la opción de seleccionar algún tablero en el que quieras agregarlo. Por ejemplo, en este caso yo no tenía un tablero dedicado a Degas y voy a crear un nuevo tablero que se llame Edgar Degas o solo Degas para subir la escultura de Degas, y una vez que quede hecho el pin va a aparecer la imagen, va a aparecer de dónde lo guardé, de manera que quien quiera ver, quien quiera remitirse a la información del Met va a poder hacerlo ahí mismo, y en dado caso yo podría agregar aquí en comentarios alguna especificación acerca de esa imagen que está ahí. Algo muy curioso de Pinterest es que quiere decir que funciona a partir de imágenes. Si bien ellos hablan de ideas, un pin que no tenga una imagen atractiva no va a funcionar. Lo que tú ves primero es la imagen y después, si te interesa, te remites al texto. Pero básicamente están dejando que todo dependa de esa serie de imágenes todas juntas y dispuestas en estos tableros. Estoy segura que a todos los estudiosos de teoría de la imagen, historia del arte y otras disciplinas afines han encontrado esta similitud que tiene Pinterest con el trabajo de algunos teóricos. El primero de ellos es André Malraux. Él fue francés, vivió entre 1901 y 1976. Fue un personaje con mucha influencia durante su vida, fue novelista, fue teórico del arte y llegó a ocupar cargos políticos muy importantes como ministro de Cultura. Como ministro de Cultura, él tuvo la oportunidad de influir de manera vanguardista en el arte. Llamó a todos los artistas avant-garde a que hicieran trabajos y los incorporó a la vida cultural de París. Como teórico y como persona, al parecer fue un personaje bastante polémico, tuvo muchas veces ideas radicales y que resultaban demasiado novedosas. Una de ellas fue justamente el Museo Imaginario. El Museo Imaginario apareció como un pequeño libro en 1952 y básicamente gira alrededor de la fotografía. Tenemos que tener presente en este momento de la historia que la fotografía llegó un siglo antes, desde 1820 más o menos ya estaban las primeras fotografías, y llegó para cambiar radicalmente la historia del arte. Antes de la fotografía, si yo quería estudiar una pintura, un sitio arqueológico, cualquier pieza que me interesara, tenía que básicamente ir al sitio a verlas. Y si no iba al sitio, tal vez existiera un grabado,
algún dibujo, pero dependíamos de la existencia material de las piezas. Cuando surge la fotografía, pueden fotografiarlo todo, pueden llevarlo a todos lados y uno puede empezar a coleccionar todas estas imágenes, que además vamos a tener siempre presente que la fotografía es un pequeño recorte de la realidad. Y como esa realidad fue despegada de su contexto, de pronto con lo que se encuentra Malraux es en la oportunidad de, por primera vez, poder comparar uno a uno, sin ninguna barrera, el arte árabe y el arte secular. Eso resultaba escandaloso en aquel momento. No podías imaginarte que todos fueran iguales y vamos a estudiar a los orientales y a los clásicos y a todos en un mismo espacio. Pero justamente eso hacía la fotografía. Corta todas las barreras. No hay barreras sociales, no hay barreras culturales, no hay barreras lingüísticas. Si yo tengo dos fotografías a blanco y negro de dos esculturas similares, no va a haber nada que me limite en mis interpretaciones estilísticas alrededor de ellas. El Museo Imaginario, por supuesto que era este total de todas estas imágenes que él podía agrupar y que hacía que pudiera hacer análisis estilísticos muy grandes, y a final de cuentas para él era una herramienta. Para Malraux, la utilidad del arte en la sociedad era justamente esta herramienta a través de la cual el hombre podía enfrentarse a sus miedos, a todos los terrores que nos acechaban. De manera que gracias a la fotografía íbamos a poder agruparlos, íbamos a poder estudiarlos, íbamos a tener esta herencia cultural que nos defendiera de estos avenires del futuro. Todas estas imágenes resultaban tal vez excesivas. Pueden ver cómo él un poco bromea aquí con la idea del museo imaginario y se ve cómo está bailando sobre las fotografías, están navegando sobre estas imágenes que por primera vez estaban a su acceso sin estar pegados a ningún medio físico. Además de André Malraux y su museo imaginario, voy a hablarles de un segundo personaje muy importante en la historia del arte, de nombre Avi Warburg. Lo curioso es que, como pueden ver, mi presentación se basa en todos estos pines de Pinterest que fotografié, y el mismo Pinterest ya sabe que aquel que esté interesado en André Malraux va a estar interesado en mi segundo sujeto, que es Avi Warburg, y este pin sugerido aquí debajo habla justamente de él. Avi Warburg vivió un poco antes de André Malraux. Él vivió entre 1866 y 1929. Decidí hablar de él en segundo lugar porque es menos popular que Malraux. De cierta manera, Malraux se adentró en este mundo de los vanguardistas y Francia y fue muy sonado en algún momento. Y Avi Warburg, después de su muerte, cayó en una especie de olvido, y en los últimos años han ido recuperando todo el trabajo que hizo, que resulta importantísimo en términos de teoría de la imagen. Él vivió en Hamburgo, nació en una familia de banqueros, fue un tipo muy polémico. Aquí lo estamos viendo en varias fotografías a él y el trabajo al que dedicó los últimos años de su vida, pero como pueden ver son los términos de búsqueda de Pinterest, y voy a tener algunas imágenes que, bueno, en otro rato de curiosidad me voy a poner a averiguar qué tiene que ver esta pieza que está aquí con Avi Warburg, pero eso es justamente lo interesante de Pinterest. Ahorita vamos a hablar de ello. Avi fue un personaje muy polémico, muy interesante. Desde su personalidad, él nació en una familia de banqueros judíos. Los Warburg eran importantísimos en Hamburgo. Él era el primogénito y decidió que no quería dedicarse al negocio familiar. Fue de verdad que un cambio radical en la manera de ser de su familia, y la familia a lo largo del tiempo decidió apoyarlo, y gracias básicamente a los Warburg fue que él tiene esta gran herencia cultural. Además de eso, vivió durante la Primera Guerra Mundial y era un personaje muy extraño. Era un alemán profundamente enamorado de Italia, viviendo una guerra entre los dos países que tenían su corazón, así que él sufrió fuertemente la Primera Guerra Mundial, y al terminar la Primera Guerra Mundial en 1920 tuvo un ataque de esquizofrenia y fue recluido en un manicomio. Estuvo en el manicomio 2 años y pudo salir del manicomio o del sanatorio gracias a una conferencia que preparó acerca de los indios Hopis de Nuevo México y el arte clásico.
Una vez más, rompiendo estas barreras, como habíamos dicho que Malraux pudo hacer a partir de la fotografía. A partir de su regreso al trabajo, dedicó su vida a hacer este último proyecto, que es el que se ve en las placas. Todos estos tableros, es curioso que también les llamamos tableros, son una colección de imágenes a partir de las cuales él intentaba trazar una historia del arte visual. Lamentablemente nunca terminó el proyecto, él murió en 1929 y dejó inconcluso este proyecto. Los tableros del Mnemocine eran unos lienzos con una tela blanca, medían entre 1,70 por 1,40 aproximadamente de tamaño. Cambiaron porque no eran permanentes, no era algo que se quedara para siempre así, sino que eran tableros en los que él constantemente estaba poniendo y quitando imágenes dependiendo de sus intereses en ese momento, de la conferencia que estaba preparando, incluso yo creo que de las imágenes nuevas que había conseguido y podía agregar a esta colección. Los tableros se disponían en la biblioteca. Parte de su gran herencia cultural es haber formado una biblioteca. Él, desde que empezó a estudiar historia del arte en Bonn, se dio cuenta de que quería muchos libros, quería más libros de los que hacían falta realmente para que terminara con sus propios estudios de historia del arte. Y convenció a su familia que era su deber como salvadores de la cultura invertir en esta biblioteca que más tarde serviría a otros estudiosos que quisieran seguir las mismas líneas de investigación que él comenzó. Y en efecto, desde 1920 él estuvo gran parte del tiempo dentro del sanatorio cuando todos sus colaboradores fundaron formalmente el instituto, que sigue existiendo hasta la fecha. El instituto se fundó alrededor de esta biblioteca y hace no más de 2 años justamente el New Yorker publicó este artículo que se llama The World's Weirdest Library y están hablando del Instituto Warburg. La biblioteca Warburg es en efecto rarísima por varios aspectos. Para empezar, los libros que están ahí coleccionados no son cualquier libro, no son todos los libros que llegaron a la mano, sino que hasta cierto punto es una biblioteca pequeña, es modesta, pero todos los libros que están dentro de ella giran alrededor de un mismo tema: la sobrevivencia de las formas en el arte clásico, que fue lo que persiguió a V. Warburg alrededor de su vida. Quiere decir que no hay libros de economía, no hay libros de ciencias duras, tal vez haya uno que otro, pero no gira alrededor, por ejemplo, del derecho, sino justamente gira alrededor solamente de estos temas. La biblioteca, además, no tiene un acomodo tradicional. No es como cualquier biblioteca que tienen estos códigos alfanuméricos y ya sabemos que el PQ 1300 no sé qué es para literatura clásica y el N 243 para historia del arte. No existe esa clasificación en la biblioteca Warburg. Lo que hay es un acomodo que desarrolló él mismo en compañía con sus colegas, que se rige por la ley del buen vecino. Esta ley del buen vecino quiere decir que los libros están acomodados dependiendo de su afinidad los unos con los otros, de manera que cuando uno comienza una investigación, lo mejor que puede hacer es ir y pasearse por los pasillos de la biblioteca Warburg, porque los mismos libros van a ir guiando los pasos de esta investigación. Es curioso porque la biblioteca es muy famosa, sigue existiendo hasta la fecha, tuvo que huir de Alemania en 1930, si mal no recuerdo, poco después de la muerte de A. V. Warburg, tras la amenaza del régimen nazi. La biblioteca salió un día de noche en barco desde Hamburgo, hasta Londres, y desde 1933 forma parte de la Universidad de Londres y sigue en pie hasta la fecha, a pesar de que justamente la nota del New Yorker salió en medio de una disputa acerca de la existencia de la biblioteca. Querían anexarla a otras librerías más grandes porque no tenía sentido, era caro tener esta colección, pero prácticamente toda la población de intelectuales alrededor del mundo saltó en defensa del instituto y tiene su vida garantizada todavía por un tiempo. La biblioteca es muy famosa, la biblioteca es al mismo tiempo el punto de fundación de una ciencia sin nombre. No se le ha puesto aún un nombre
convincente a esta línea de estudios. Hay quien la llama por su nombre en alemán la Kulturwissenschaft, o sea, la ciencia de la cultura, pero es algo así como una ciencia interdisciplinar. Vamos a pensar que tiene algo de filología, algo de historia del arte, algo de historia social y como tal engloba estos estudios que fundó Aby Warburg y que muchos de sus seguidores han continuado. Entre los egresados del Instituto Warburg tenemos a nombres muy famosos como Ernest Gombrich, Erwin Panofsky, Frances Yates y otra lista muy larga. La biblioteca es muy famosa, pero la biblioteca está acompañada de dos cosas. En primer lugar está el catálogo, el archivo Warburg, que es como tal, es lo que se está viendo en el pin. Son esta serie de cientos de cajitas, la verdad no tengo ahora mismo el número, en el que están llenos de estas pequeñas tarjetitas en las que se guardan las notas de la misma mano de Aby Warburg. Y los estudiosos van hasta la fecha a leerlas, a descifrar muchas veces los garabatos que él nos dejó escritos y seguir continuando con sus estudios. Además del archivo de notas, tenemos una colección fotográfica. Esta que estamos viendo es la página de internet del Instituto Warburg. La colección fotográfica es curioso porque responde a un acomodo también completamente atípico, sobre todo hoy en día es un lugar fuera de serie y tiene que ver algo con el mismo acomodo de la biblioteca. Una vez más, es una colección que él mismo empezó, que colecciona todos estos grabados, fotografías, imágenes, que datan más o menos desde 1800 hasta la fecha de su muerte. Eran esas mismas imágenes que utilizaba para colgar en los tableros del atlas que vimos en las imágenes anteriores y que se quedaron catalogadas para su uso permanente. El instituto sigue guardando todas estas imágenes en su presentación física dentro de una habitación. Voy a poner rápido esta fotografía. Esto que se ve aquí arriba es una fotografía de todo un piso del Instituto Warburg que está lleno de estos archiveros grandototes grises en los que abres los cajones y hay una serie de folders con nombres y si tú quieres encontrar una imagen no hay un número que te diga dónde está, sino que vas a tener que revisar manualmente cada uno de los folders. Resulta una actividad un poco curiosa hoy en día que a todo le podemos poner un número y todo está en línea y ya está catalogado, pero es intencional. Los curadores de la colección no lo van a catalogar, no le van a poner números y probablemente lo digitalicen todo, pero es un trabajo bastante titánico. Aquí podemos ver cómo están estos folders y ciertamente los archiveros están organizados de manera temática. Los temas son estos que aparecen en esta lista. Está, por ejemplo, la iconografía preclásica, las antigüedades, rituales, mitos y dioses, literatura clásica, así hay unos 20 temas. Dentro de cada archivero yo ya sé qué hay, pero dentro de cada archivero hay una serie de submenús que serían los títulos de estos folders y que aparece aquí, por ejemplo, el ejemplo para antigüedades. Está antigüedades y en antigüedades vienen libros de dibujos, libros impresos, colección de impresos, cariátides, altares y toda una serie de objetos que deben aparecer así en las pestañas de los folders. Esta fotografía que tenemos aquí debe ser de uno de los cajones de iconografía secular y aparece la resurrección, pero claro, en la misma subsección resurrección hay varias pequeñas subsecciones todavía, como por ejemplo esta primera dice Cristo saliendo del sepulcro, o Cristo con su sarcófago abierto, o Cristo dentro del sarcófago, y todavía siguen otra serie de submenús. Si uno está buscando una imagen, va a tener que repasar todas las carpetas. Esto tiene varias ventajas. La organización permite identificar temas. Por ejemplo, tal vez yo no tenía muy claro que la resurrección de Cristo tiene varias etapas y no solamente una. Localizar imágenes que no tienen autor. Si yo estoy buscando una resurrección pero no sé quién la hizo y de cualquier manera no la iba a encontrar en línea, por lo tanto, mi mejor opción es ir y hurgar en los cajones hasta encontrar la imagen con su información completa. Nos ayuda a entender la frecuencia con que algún tema fue representado, porque claro, va a haber un folder o dos folders o 15 folders bajo el mismo tema.
analizar la relación entre fuentes literarias e imágenes, trazar el desarrollo iconográfico de algún tema y probar teorías acerca de la función social de la imagen, entre otras muchas ventajas. Realmente este acomodo no fue ideado por el mismo Avi Warburg, pero a su muerte lo hizo en 1930 Rudolf Bütikofer, que es otro de los grandes nombres de la historia del arte. ¿De qué manera se parece el catálogo fotográfico a Pinterest? Pinterest funciona igual que el catálogo fotográfico a partir de temas. Si yo quiero encontrar, por ejemplo, representaciones de Perseo, lo único que voy a tener que hacer es escribir en la pestaña de búsqueda Perseo y van a aparecer todas las representaciones. Va a suceder como se ve aquí, que primero va a aparecer el más famoso, que es el de Benvenuto Cellini, pero va a aparecer otra serie de representaciones que yo tal vez no conocía y al mismo tiempo van a aparecer algunos detalles de esas representaciones. Pueden ver cómo además Pinterest también tiene estos subcajones y estos subfolders dentro de sí mismo, porque te va a sugerir una serie de temas que podrías ahondar con Perseus, ¿no? Está, por ejemplo, Medusa, está Beautiful, está Jackson, no sé si es el nombre de algún personaje, pero tú siempre puedes refinar tu búsqueda hasta básicamente unos 30 términos de búsqueda permite Pinterest. Aterrizando un poco en los usos dentro del aula. Yo, por ejemplo, doy clases de historia del arte y muchas veces tengo temarios infinitos. Empezamos en la prehistoria y terminamos en la edad contemporánea y básicamente es inabarcable. Y tenemos que ver arquitectura, escultura, pintura, música. No hay manera de que todo entre dentro de un año de clases. Por lo tanto, tampoco he encontrado un texto, un libro, alguna herramienta que me ayude a dar mis clases, que yo pueda decirle a mis alumnos, estudia de tal libro, sigan tal texto. Sí, tenemos varias lecturas sugeridas, pero no hay de ninguna manera algo que lo pueda englobar a todo. Así que Pinterest ha ayudado a varias cosas. Para empezar, uno de los trabajos que siempre les pido que hagan es que cada uno seleccione algún artista y lo presente su vida, presente su obra. Estas exposiciones han intentado durante los últimos meses presentarlas en Pinterest. Pueden ver cómo hicieron sus tableros. Este es el tablero de una de mis alumnas, no es mío. Pueden ver cómo aquí aparece su imagen de usuario, que no es la misma. A ella le tocó presentar Kandinsky y ella armó este tablero en el que estaban las fotografías que necesitaba para dar su clase. De hecho, aquí está la proyección en el pizarrón de este tablero que ella hizo. Tiene varias ventajas. Para empezar, siempre sucede que bajan de internet, ponen en Google Kandinsky y salen una serie de imágenes y bajan las primeras 10 y resulta que unas son de este tamaño y otras tienen una buena resolución. Algo que he encontrado con Pinterest es que la gran mayoría de las imágenes tienen una resolución excelente y las podemos ver en la pantalla proyectadas sin que haya ningún problema con el tamaño. Otra de las ventajas es que está todo. No puede ser de, ay, es que iba a traer y se me olvidó y esa no se vio, pero es que no la encontré. Todas están en Pinterest y si no están, en ese momento podemos buscarlas y encontrarlas. Y en tercer lugar, encuentro también muy útil que ellos muchas veces, después de muchos años de dar esta clase, yo estoy esperando que usen tal ejemplo exacto o hablen en específico de alguna obra y no lo llevan en su presentación, pero en Pinterest siempre puedo contar con que va a estar al lado y vamos a poder jalar rápidamente esa imagen y hablar de esa obra que tal vez ellos no pensaron en comentarla, pero yo pienso que es indispensable para comprender el tema. También tiene una serie de desventajas. ¿Cuál es una de ellas? Los tableros siempre van a aparecer en un orden aleatorio. No hay manera de que yo elija qué imagen va a aparecer después de la otra. De manera que ellos no es como un PowerPoint que presentan y están dependiendo por completo de que el PowerPoint lo sepa todo y les diga todo lo que querían decir en el orden que querían decir, sino que estas imágenes van a estar perdidas en este mar de imágenes que seleccionaron y van a tener que aprenderse muy bien cuál era, por ejemplo, la composición número 8, la obra tal, con su título
de Kandinsky para después encontrarla. Para mí es una ventaja, porque quiere decir que de verdad pusieron atención a cómo era ese cuadro, a diferencia de otro. Y claro, la segunda desventaja es que necesitamos tener una muy buena conexión a Internet en el salón, que no es algo con lo que podemos contar en todas las escuelas. Y la tercera desventaja es la tercera desventaja que tiene todo en Internet. Nada nos puede dar la certeza de que eso que ellos están subiendo de verdad es de Kandinsky, de verdad lo dijo una autoridad, pero bueno, para eso hace falta un criterio que solo podemos esperar después de mucho tiempo que los alumnos puedan adoptarlo de manera casi natural. El segundo uso que le he dado a estos tableros es como guía de estudio, ya que no tenemos un texto base. Estos tableros ayudan a los alumnos, los que yo ya he realizado, ayudan a los alumnos que no fueron ese día, que no son buenos tomando apuntes, que no se acuerdan de las imágenes, a estudiar en casa. Para empezar, tengo la posibilidad de subir exactamente las mismas imágenes que utilizamos en el salón para que ellos puedan ir a esas imágenes y aprenderlas, porque seguramente que van a venir en el examen. Y al mismo tiempo procuro ponerles pequeñas notas acerca del tema. Por ejemplo, este es el tablero de helenismo y les puse un pequeño parrafito acerca de qué era el helenismo. Tampoco pongo demasiada información porque no se trata de que sustituya al aula, sino que sea solamente una herramienta para complementar. Y cada una de las imágenes después también puede ser complementada con un poco de información, como por ejemplo, este es el ejemplo de Laocoonte y pongo una pequeña descripción debajo para que ellos puedan leerla. Tiene la ventaja de que ahí ellos saben qué comentarios subí yo y qué comentarios no subí yo. Aunque yo haya jalado esta imagen de otra página, como siempre sale al lado de su usuario, ellos pueden saber si son mis palabras o no son mis palabras. Claro que ha llegado el despistado que diga, pero yo entendí que se llamaba no sé cómo porque en el Pinterest decía, y es como no, o sea, también hay que poner atención cuando estás viendo el Pinterest porque no todo cuenta como información válida para el examen. Volviendo a mis dos autores, voy a darles dos citas de lo que ellos decían acerca de la fotografía. El primero era Malraux. Para él, una frase célebre que tiene y que resultaba bastante controversial es: la historia del arte se va a volver la historia de todo aquello que sea fotografiable. Y no falta razón en esa afirmación. Si yo no tengo una fotografía de la escultura, del sitio, de lo que sea que vayamos a estudiar, no puedo presentarlo en la clase. No hay manera de que se los explique, porque por más que tengamos mucha imaginación, no va a funcionar. Y justamente Pinterest, a pesar de que son ideas y a pesar de que llevan a otras páginas de Internet, se mueve a través de las imágenes. Y podríamos hacer esta otra frase de, bueno, lo que no sea fotografiable no puede ir en Pinterest, o no es pineable, ¿no? Porque todo pin requiere de una imagen que vaya atado a él. La segunda es sobre Avi Warburg. Avi Warburg tenía otra frase célebre que decía: el buen Dios está en el detalle. Y este buen Dios que está en los detalles solamente se puede encontrar después de la observación puntual de las imágenes. Pinterest puede ser muy útil para los alumnos porque muchas veces yo solo llevo una imagen y solo estudiamos esta imagen famosa de Laocoonte, a pesar de que sabemos perfectamente que la naturaleza de la escultura es otra. Cuando yo voy a ver una escultura, la puedo ver desde 360 grados, le puedo dar la vuelta, le puedo encontrar detalles en la espalda que no se pueden ver en la fotografía, dependiendo de las luces y las sombras va a tener diferentes características. Y claro, el Laocoonte, por ejemplo, es una escultura de la que vamos a hablar a lo largo del curso tal vez 2 o 3 veces, porque es una escultura que inspiró varios escritos teóricos acerca de la historia del arte. Pero el verdadero Laocoonte está en los museos vaticanos en Roma. Si yo tengo 50 alumnos, tal vez ninguno nunca ha visto el Laocoonte, y tal vez de esos 50, solo 5 a lo largo de su vida tengan la oportunidad de ir a los museos vaticanos y ver el Laocoonte, y de hecho acordarse que lo vieron en la clase de Historia del Arte y hacer esa relación. Pero estas figuras, estas esculturas y estas piezas de arte empieza a ser un poco un lujo pensar en que vamos a ir a verlas en persona.
y esos detalles de los que hablaba Avi Warburg se nos van perdiendo. Tenemos solamente esta foto que es como la portada de un libro, pero nos perdemos, por ejemplo, el rostro de los personajes, los detalles de las musculaturas, los rostros de los animales incluso, y justamente Pinterest nos ofrece todas estas ventajas. Los alumnos, si se interesaron por el tema y si quieren hacerlo más tarde en su casa, no solamente van a poder acceder a la imagen que yo di en la clase, también a todas las sugerencias que da Pinterest, que es esta imagen, o a otras que ellos puedan encontrar. Y Pinterest no solo les va a sugerir esa imagen famosa, sino que tiene detalles, tiene comparaciones de esa escultura con otras esculturas famosas que pudieran recordárnoslo. Hay grabados y hay estudios geométricos. Por ejemplo, pueden ver aquí a este estudioso que sacó todas las proporciones y las líneas geométricas guías de Laocoonte. De manera que para los alumnos resulta muy útil, no solamente para el estudio, sino para la comprensión total de la obra de arte, poder contar con todo este tipo de herramientas. Otra de las desventajas que se me fue decir de Pinterest es que necesitas tener una cuenta. Yo no puedo pedirles a mis alumnos que simplemente entren y naveguen, sino que para tener acceso a un tablero tú antes tienes que haberte registrado. No es como tal como una red pública, sino que es solamente para aquellos usuarios. La ventaja es que Pinterest es una de las redes que ha crecido más a lo largo de la historia. Acaban de dar su última cifra de usuarios y roza los 175 millones. Con 175 millones de usuarios podemos contar con que hay una disposición de imágenes y de temas que ya supera esa idea inicial de los creadores de si yo quiero una receta de cocina y si quiero un proyecto de manualidades para mi casa y se me ocurrió un negocio, etcétera, ya hay muchas otras cosas más que podemos hacer en Pinterest. Justamente hace una semana o 2 semanas estaba navegando por internet esta nota muy sonada que se llamaba Instagram es lo peor que le ha pasado a internet o algo parecido. Y tenían mucha razón, había muchas cosas que decían que era cierta. Yo entro a Instagram y podría solo seguir a Justin Bieber y a celebridades de la farándula. Pero justamente somos nosotros, los maestros, los que tenemos la responsabilidad de decirles, oigan, el MET tiene una cuenta, el MoMA también, Bellas Artes. Y si nosotros no somos los que inclinamos esa balanza hacia los otros usos que tienen las redes sociales, no podemos esperar que Instagram deje de ser lo peor que le ha pasado a la fotografía, porque lo va a hacer. Los alumnos tienen muchas maneras de acercarse al arte a partir de las redes sociales y yo pienso particularmente que sería muy importante que empezara en el aula. No tengo mucho más que decir. Vamos a comenzar una sesión de preguntas y respuestas. Les dejo aquí mis datos de contacto, mi cuenta de Pinterest, mi cuenta de un blog y mi correo electrónico para cualquier comunicación que quieran establecer. Pues muchas gracias, Sandra. Ha sido muy enriquecedor y sobre todo porque pues, nos has remitido también como al origen del uso de la imagen, ¿no? Que justo tenemos algunas preguntas sobre eso, pero generalmente le damos la oportunidad a los presentes de una pregunta y otros a nuestra audiencia a distancia. Entonces, si gustan, empezamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés, soy estudiante de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Solo tengo una duda con respecto al funcionamiento. Es decir, si yo abro una cuenta y me intereso en algún tema y me intereso por algún personaje, a la hora de hacer mi tablero, ¿tengo sugerencias para empezar a hacerlo? Sí, cuando tú escoges un pin, siempre van a aparecer las sugerencias debajo de ellas. Siempre Pinterest, un pin lo va a ligar a otros pines. Algo que me faltó decir de los tableros es que pueden ser personales, puedes hacerlo tú solo, pueden ser grupales, puedes decir, bueno, tengo un grupo de amigos muy interesados en Avi Warburg y vamos a hacer nuestro tablero de Avi Warburg. Y también puedes tener unos secretos, todos tenemos algún placer culposo y algún gusto por algo que no queremos que todo el mundo sepa, también podemos elegir tener tableros secretos para que no todo el mundo lo vea.
pero cualquiera que sea la naturaleza de ese tablero, los pines siempre, siempre, siempre van a aparecer ligados a otra serie de sugerencias. Las sugerencias pueden ser muy atinadas, como fue el caso para mí de André Malraux y Avi Warburg, pero también hay otras que no nos queda muy claro, como por ejemplo, aquí hay una portada de revista de moda que algo tendrá en alguno de sus términos de búsqueda que lo liga a Avi Warburg, pero pues sí es como, siempre queda a tu criterio. Y claro, cada tablero va a ser tan extraño como su usuario, ¿no? Yo puedo ligar cosas que para otra gente no tienen nada en común y eso va a depender de mis propios gustos. Esos mismos gustos, por extraños o normales que sean, van a ir determinando justamente estos algoritmos de Pinterest para que ellos te sugieran estas relaciones. Pero mientras más usuarios hayan y más tableros hagamos, van a ser mucho más acertadas estas sugerencias, yo quiero pensar. Bueno, vamos ahora con nuestros amigos. En esta ocasión es un maestro de Torreón, Coahuila, es el maestro Pedro Isidro Márquez, él es profesor de secundaria y pregunta si solo utilizas las imágenes como mera ilustración. No, las imágenes en la escuela warburgiana nunca son simplemente ilustración. Las imágenes están llenas de indicios, están llenas de señales y justamente a partir de todos estos detalles, como decía Avi Warburg, es que uno tiene que enseñar a los alumnos a ver el arte y acercarse a ellos. El Laocoonte no simplemente ilustra el arte helenista, sino que tiene una serie de señales dentro de su composición que hablan de la civilización que lo creó, los dioses en los que creían, la literatura a la que hacían referencia, los materiales que utilizaban, la evolución en la manera de entender la imagen y las figuras que tuvieron al lado del arte clásico. El Laocoonte ya no pertenece a esos clásicos del Partenón y las togas que imaginamos como en la tele, sino que son un paso posterior. Y se ve en muchísimas señales, en todos estos detalles, como la posición de los cuerpos, el rostro del Laocoonte que está sufriendo serenamente, las serpientes que se enroscan en sus cuerpos, el mismo hecho de que sean 3 esculturas en lugar de solo una, alimenta toda esta concepción que tenemos del arte helenista. No sé si responde a la pregunta, pero la imagen nunca es solamente ilustración. Hola, mi nombre es Josdi y vengo de Papalote Museo del Niño. Y algo que me llama mucho la atención es, bueno, primero, o sea, me parece un proyecto bastante interesante cómo introducir el arte y también de alguna manera la apreciación del arte a través de una red social de imágenes, ¿no? Me llama la atención como única duda es, más allá de que aprueben un examen, ¿qué cambios has visto tú en tus alumnos en cuanto a que les realmente aprecien el arte, ¿no? O sea, un examen, pues sí, uno lo puede aprobar poniéndose a estudiar un día antes tu tablero, pero ¿qué va más allá de la pasión o esa apreciación? Es una pregunta muy difícil de contestar. Yo, claro, al final del año nunca puedo estar segura qué tanto aprendieron los alumnos. A mí me parece que muchas veces el primer día de clases les pregunto, ¿y cuál es su artista favorito? Y responden todos Frida Kahlo. Y la mayoría Frida Kahlo, no todos. Y a lo largo del año escolar van descubriendo otros artistas, van entendiendo que hay una gama gigantesca y sobre todo yo no soy muy tradicional en mi mirada al arte, estoy muy de acuerdo con Malraux y con Avi Warburg y siempre tenemos todas estas discusiones acerca de tenemos como divinizado al arte, ¿no? Es como eso que no podemos entender y eso que tal vez no es humano y los artistas son harina de otro costal y justamente la clase va en hacer entender que el arte es simplemente una expresión humana y entonces de pronto el curso en su amplitud es muy difícil porque hablamos desde las letrinas romanas hasta el urinal de Marcel Duchamp y hay una distancia gigantesca que salvar y hay una serie de preconcepciones que tenemos que romper, como por ejemplo la idea de el barroco. Siempre hay como una discusión acerca de, bueno, o sea, no se despertaron el 1 de enero del 1600 todos los hombres alrededor del mundo y dijeron, somos barrocos,
sino que vamos a hablar de lugares, de sitios, de estilos, de personajes, de artistas y de cómo esto permeó de diferentes maneras a diferentes personas y no existe solamente un arte, ¿no? Y aún así, dentro de lo barroco, vamos a tener unos barrocos y otros barrocos. Entonces vamos como rompiendo muchas veces preconcepciones que ellos tienen. Muchas veces me doy cuenta que al principio les cuesta mucho trabajo y es muy difícil. También el arte antiguo es mucho más difícil que el contemporáneo, pero por ejemplo me pasa que a veces ya dedicamos tanto tiempo a los clásicos que ahora mismo, por ejemplo, mis alumnos tuvieron que enfrentarse a la exposición de Ulises Carrión en el Jumex. No sé si la fueron a ver. Y pues son videos y postales y unos performances y unos poemas sonoros que son como 1 más 1, 1 más 1 más 1. Y hacen reportes de visita al museo de no sé qué es, no lo entiendo, no sé para qué sirve, porque claro, nunca hay una sola herramienta que podamos aplicar a todo el arte. Ya hablamos de iconografía, ya hablamos de barrocos, ya hablamos de románticos, y llegan a encontrarse con Ulises Carrión y es una cosa que simplemente no pueden procesar. Y hay todo otro proceso de hablar de Marcel Duchamp, de hablar de John Cage, de hablar de Fluxus, y si no llegamos a ese punto, y que justo es el fin del curso, los alumnos se van a quedar con esa idea de enfrentarte al arte contemporáneo. Es muy difícil enfrentarse al arte antiguo. Entonces, al final del año, ¿qué aprendieron? No sé, no me queda muy claro, pero al menos quiero creer que se quedaron con esta idea de todo puede ser arte. Tal vez yo no lo estoy viendo ahora mismo con los ojos correctos, pero no montaron una exposición en el Museo Jumex de cualquier persona, ¿no? Sino que tal vez me hacen falta las herramientas, tal vez me hace falta el conocimiento, tal vez me hace falta simplemente abrir la mente. Y siempre les digo, se vale decir, no, no me gustó, pero la justificación a no me gustó es mucho más larga a la de sí me gustó, ¿no? Siempre hay una manera de acercarse a todo y de tener la mente abierta y pensar que todo puede ser susceptible de análisis. Pero pues yo espero que al menos tengan eso, como la idea de acercarse incluso a lo que no conocen. Bueno, creo que el propósito justo de estas charlas es llegar a esos aspectos, ¿no? Y creo que Sandra a partir de ahora va a evaluar otros aspectos quizás en sus alumnos. Bueno, una maestra de aquí del Distrito Federal, de la Escuela Isidro Favela, la maestra Enriqueta, nos pregunta, y creo que se lo dijiste, si se puede bajar la aplicación a la computadora o siempre es necesario disponer de conectividad. O sea, ¿qué se hace en los casos de que no se cuenta con conectividad? No, creo que sí es indispensable tener conexión, porque tú puedes tener la aplicación, pero la aplicación no puede bajar la información de internet a menos de que esté conectada. Entonces tú puedes tener la aplicación en el teléfono, en la computadora, en la tableta, en el celular, pero si no hay conexión, no va a poder bajar la información, porque tú esto no lo tienes guardado en tu disco duro. Ni se pueden copiar las imágenes. Puedes hacer lo que hice yo, que es imprimir la pantalla, pero ahora mismo yo no tengo conexión a internet y no puedo jugar con estas imágenes porque son imágenes fijas. Sí hace falta tener la conexión siempre, por eso decía que es una de las desventajas. Bueno, entonces un recurso sería imprimir pantalla. Sí, deberíamos mandarles una carta a los de Pinterest para que tuvieran la opción de ciertos tableros tenerlos en ver offline, ¿no? Sería una buena solución, pero hasta ahora no la tienen. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, seguimos con las preguntas que nos llegaron. El maestro Saúl Salazar, él es un maestro de bachillerato, y dice si se pueden subir imágenes a Pinterest. Se pueden subir imágenes desde tu ordenador, desde internet, o las puedes escoger dentro del mismo Pinterest. Puedes utilizar todas las imágenes que quieras. ¿Pero subir imágenes propias también? Sí. Bueno, por último, la maestra Alicia Silva, es del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas. Ella dice, bueno, utilizamos, aparte de que mandaba una felicitación a Sandra, le había gustado mucho la presentación, ella dice, pues que sí, los maestros utilizamos imágenes, pero los estudiantes no siempre las saben observar.
Pues sí, sí. Sí, pues ese sería el reto, ¿no? Justamente hacerlos notar aquello que vale la pena, sin caer tampoco en el romance del arte, y entonces ya van a exponer algo y a todo le pintan un triangulito encima y todo se acomoda dentro del triangulito. Yo también pienso que hay que tener distancias, ¿no? Y hay que pensar en verlo todo en su contexto. Algo muy común, por ejemplo, es que los alumnos cuando hablamos de arte clásico pregunten por la proporción áurea. Y la proporción áurea sí la encontraron en todas las esculturas clásicas, pero lo teorizaron hasta el Renacimiento. Y entonces como que a veces se ofenden de que no hablamos de la proporción áurea en el arte clásico, pero es que no son contemporáneos, ¿no? Entonces pienso que sí habría que darles justamente esas herramientas para que entiendan con qué mirada te acercas a cada imagen, porque no hay un molde que se le acomode a todas las expresiones del arte. Bueno, y otra cuestión sería que pues realmente como que una asignatura pendiente en la formación de todos nosotros que hoy interactuamos con tantas imágenes, pues es aprender a leer las imágenes, ¿no? Y esta tiene que ser una formación pues desde los primeros años de la escuela, ¿no? O sea, y hoy en día pues tendría que aparecer como una de estas competencias llamadas del siglo XXI. Si hoy tenemos toda esta posibilidad de comunicarnos a través de imágenes, pues todos tendríamos que saberlas manejar de la misma manera que sabemos leer y escribir, ¿no? Con el alfabeto, saber leer y escribir también con las imágenes. Y bueno, será uno de los talleres que pensamos diseñar aquí en el EduLab y que invitamos a todos maestros y estudiantes a que asistan a él. Pues no me queda más que agradecerle a Sandra el tiempo que nos ha otorgado, el compartir con nosotros su experiencia, y a todos los maestros que nos están viendo a distancia y a los presentes, pues que sigan haciendo comunidad con nosotros, que nos propongan temas a abordar. Les recuerdo que estas conferencias están grabadas y en la página del EduLab, en el portal del ILCE, se encuentran, ahorita tenemos ya cerca de 18 conferencias que están ahí de manera gratuita para que las utilicen como mejor lo consideren o mejor les parezca. Los seguimos invitando a que se comuniquen con nosotros a través del correo electrónico ilcelab@ilce.edu.mx o a Twitter o a través del Facebook. Y pues muchas gracias por la atención, por acompañarnos, y los invitamos a que el próximo mes estén con un nuevo tema aquí con nosotros. Y muchas gracias.